Muy bien. Los pseudoprefijos y pseudodesinencias vamos a recordar un poquito de lo que estudiamos el periodo pasado. En el periodo pasado, mientras vimos latín, vimos aquellas palabras que se les denomina como pseudoprefijos o pseudodesinencias. Y vimos que las pseudodesinencias no son propiamente una desinencia o terminación. ¿Por qué no se les considera una desinencia como tal? Esto es porque por sí solas ya tienen un significado propio, pero nos van a hacer de gran ayuda más dentro de las ciencias y esto nos va a permitir que nosotros entendamos o comprendamos específicamente de qué estamos hablando sin necesidad de que nos vayamos a un diccionario, porque la misma palabra en sí ya nos está diciendo cuál es el tema o cuál es el significado de la palabra. Vamos a ver ahorita un cuadro. Este cuadro les aparece a ustedes en la página 131, en el cual vienen las pseudodesinencias griegas más comunes del español. Yo en la presentación les voy a mostrar algunas pseudodesinencias de las que vienen en su cuadro, pero ustedes pueden checar el cuadro en el cual vienen algunas de las que voy a mencionar en estos momentos. Estas, cabe señalar, que comparten el mismo significado y para evitar confusiones se conjuntan para su fácil comprensión. Bien, la primera pseudodesinencia que vamos a ver es la terminación o el pseudosufijo algos. Algos. Este pseudosufijo o esta pseudodesinencia ya la hemos visto en bastantes ejemplos durante todo el semestre, en el cual yo les comento que algos, que se pasa al español como la palabra algia, significa dolor. Como por ejemplo, aquí tenemos la palabra artralgia, que viene de artron, que significa articulación, y de algos, que significa dolor. Es decir, que la artralgia es el dolor en nuestras articulaciones, así como la artritis, que es la inflamación de nuestras articulaciones. La artralgia es el dolor en nuestras articulaciones. También tenemos, por ejemplo, la palabra cardialgia, que viene de cardia, que significa corazón, y obviamente el sufijo algos, que significa dolor. Es decir, que la cardialgia es el dolor en el cardias, es decir, en nuestro sistema cardíaco, y que nos oprime el corazón. Es un dolor que nos da en una zona del corazón que se llama cardias, y sentimos que nos oprime en el corazón y obviamente nos genera dolor. Luego tenemos la palabra mialgia, que viene de mis, que significa músculo, y de algos, que significa dolor. Es decir, que la mialgia es un síntoma que nos da, por ejemplo, todos hemos hecho ejercicio y a veces cuando hacemos ejercicio muy pesado, al día siguiente amanecemos con dolor en los músculos. A ese dolorcito que nos da después de que hacemos mucho ejercicio o de que hacemos una actividad física pesada a la cual no estamos acostumbrados, ese dolorcito se le llama mialgia, dolor muscular. Luego tenemos la palabra nostralgia, que significa dolor por no estar cerca de nuestro lugar de nacimiento. Viene de nostros, que significa regreso, y algos, que significa dolor. En este sentido, la palabra dolor toma un concepto más abstracto, porque no nos duele físicamente, pero sentimos un sentimiento de pesar
por estar lejos de nuestro lugar de nacimiento. Nostalgia. Nostalgia. Luego tenemos la palabra otalgia, que viene de ois, que significa oído, y algos, que significa dolor. Es decir, que la otalgia es el dolor en los oídos. Artralgia, dolor en las articulaciones. Cardialgia, dolor en el corazón. Mialgia, dolor muscular. Nostalgia, un dolor abstracto que nos da como sentimiento de tristeza. Y otalgia, dolor en los oídos. Ahora te vamos a checar la pseudodesinencia arquea, que viene del griego arque, que significa gobierno, poder o autoridad. Todas las palabras de nuestro idioma que terminen en arquea significan gobierno, poder o autoridad. Como por ejemplo la palabra oligarquía, que viene de oligos, que significa poco numeroso o reducido, y de la palabra arque, que significa poder. Es decir, que la oligarquía es un gobierno que es ejercido por unos cuantos, por unos pocos. Y cada uno de los que componen la oligarquía, es decir, de las personas que gobiernan en ese sistema, se les llama oligarca, es decir, uno de los pocos que gobiernan. Tenemos la palabra patriarca, que viene de patria, que significa familia o tribu, y de la palabra arque, que significa poder. Es decir, que un patriarca es el jefe de la familia o de una tribu. Es el que manda en una tribu o en una familia, el patriarca. Luego tenemos la palabra poliarquia, que viene de polis, que significa mucho, y de la palabra arque, que significa poder. Es decir, que poliarquía significa el gobierno de muchos jefes. Y luego tenemos la palabra sinarquía, que viene del prefijo sin, que significa con, y arque, que significa poder. Es decir, que una sinarquía es un poder que está compartido con otra persona más. Por ejemplo, en su casa de ustedes, pues gobierna su mamá y su papá. Como comparten esa autoridad, se puede decir que dentro de nuestras familias, pues existe una sinarquía, un gobierno o poder compartido. La responsabilidad y la autoridad le pertenece a dos personas al mismo tiempo. El siguiente pseudodesinencia que vamos a ver es la palabra Kratos. La gran mayoría de nosotros pues conocemos el significado de la palabra Kratos porque en sí mismo siempre se nos ha enseñado que la democracia significa el poder o la autoridad del pueblo. Entonces la palabra Kratos significa precisamente eso, poder, autoridad o gobierno. Y de aquí tenemos varias palabras que son muy conocidas por todos nosotros, como aristocracia, autocracia, democracia, gerontocracia. Todas estas palabras que significan encracia significa que es un sistema de gobierno, es decir, un gobierno que es por una persona o un grupo específico de la sociedad que se gobierna. Por ejemplo, la aristocracia viene de aristos, que significa el mejor, y de kratos, que significa el gobierno. Es decir, que la aristocracia es el gobierno de los mejores. Predomina la nobleza. Esta palabra está así
porque en la antigüedad, cuando se empezó a generar el idioma español, pues se consideraba que los reyes o que los monarcas eran mejores que el pueblo, que el vulgo. Entonces se le denominó aristocracia porque creían que eran gobernados por los mejores. Actualmente, pues a lo mejor ya es un poquito obsoleto el concepto, pero el significado literal de aristocracia es un gobierno por parte de los mejores. Luego tenemos la palabra autocracia, que viene de autos, que significa uno mismo, y de kratos, que significa gobierno. Es decir, que la autocracia es un sistema de gobierno basado en la voluntad de una sola persona. Es decir, yo me gobierno solo y entonces, como es mi voluntad, se va a hacer lo que yo digo. Luego tenemos la democracia, que viene de demos, que significa pueblo, y de kratos, que significa gobierno. Es decir, que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una manera en la cual todas las personas que forman parte de una sociedad emiten su creencia o su voto para elegir quién es el que los va a gobernar. Y luego tenemos la gerontocracia, que viene de la palabra geron, que significa anciano, y de la palabra kratos, que significa gobierno. Es decir, que la gerontocracia es un gobierno que se genera o que el que gobierna es un anciano. Aquí del libro de donde copié la información, pues tiene este error que dice que es un gobierno poder compartido, que esa es la sinarquía, pero la gerontocracia es un gobierno en el cual el que mandan o los que mandan son los ancianos. Así como en los pueblos indígenas o en los pueblos aborígenes, por ejemplo, de África o de algunas comunidades rituales todavía, existe un gobierno gerontocrático, porque los que mandan o los que gobiernan en dicho gobierno son precisamente los ancianos. Luego tenemos la palabra o la pseudodesinencia fago o fagia, que viene del griego fagé y significa comida o comer. Es decir, que todas las palabras de nuestro idioma español que terminan en fago o fagia significa que come. Por ejemplo, aerofagia viene de aer, que significa aire, y de fago, que significa comer. La aerofagia es una afección nerviosa en el cual degustamos el aire, es decir, sentimos y probamos los sabores que se encuentran en el aire. Luego tenemos la palabra coprófago, que viene de copros, que significa excremento, y de fague, que significa comida. Es decir, que un coprófago es un animal que se alimenta obviamente del excremento, como por ejemplo el escarabajo estercolero, el cual come estiércol, que es obviamente el excremento de algunos animales. Entonces el escarabajo estercolero es un animal coprófago, porque se come o se alimenta de excremento. Luego tenemos la palabra pilófago, que viene de filón, que significa hoja, y de la palabra fage, que significa comida. Es decir, que un filófago es un ser o criatura que se alimenta de hojas. Luego tenemos la palabra ictiófago, que viene de la palabra ictis, que significa pez, y de fage, que significa comida. Es decir, que un animal ictófago
es un animal que come y se nutre de pescados. Y, por ejemplo, en nuestro idioma español, pues nos vamos a encontrar con muchísimos más ejemplos de la palabra fago o fagia, porque estos significan comer. Ahora vamos a ver la pseudodesinencia fone, fone, que pasó al español como fonía o como fono, que significan sonido o voz. Por ejemplo, la palabra audífono, que es una palabra compuesta porque viene de audio, una palabra en español, audio, y la palabra foné, que significa sonido. Es decir, que un audífono es un aparato que nos permite oír sonidos, oír mejor los sonidos. Luego tenemos la palabra cacofonía, cacofonía, que viene de cacos, que significa malo, y de la palabra foné, que significa sonido. Es decir, que una cacofonía es cuando las palabras suenan mal. Puede ser que suenen mal porque repetimos letras o repetimos sílabas o porque suena mal de manera armoniosa. Por ejemplo, a veces decimos una palabra mal y se escucha mal la palabra que utilizamos, entonces eso es una cacofonía, un sonido malo o una mala pronunciación de las palabras. Y tenemos, por ejemplo, la palabra sinfonía, sinfonía, que viene de sin, que significa con, y de foné, que significa sonido. Es decir, que una sinfonía es una unión en el cual se conjuntan o se unen distintos sonidos para poder generar una sola pieza musical. Por ejemplo, una sinfonía musical, pues vamos a encontrarnos una representación o una canción en las cuales vamos a tener instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, y cuando los unimos todos, pues obviamente generamos una sinfonía, es decir, la unión de varios sonidos. Luego tenemos la palabra genos, genos, que viene de genia o genesia, que significa origen. Por ejemplo, la palabra biogenia, biogenia, que viene de bios, que significa vida, y de genos, que significa origen. Es decir, que la biogenia es una serie de fenómenos vitales que se estudian y que se analizan desde el momento de la concepción, es decir, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, hasta el desarrollo completo del feto. Esa es la biogenia, el estudio de todos los fenómenos vitales que van a ocurrir desde que se hace la concepción hasta que el feto está completamente desarrollado. Luego tenemos la blastogénesis, blastogénesis, que viene de blastos, que significa germen o retoño, y de la palabra genes, o genos, que significa origen. Es decir, que la blastogénesis es la multiplicación de las plantas por medio de sus retoños. Por ejemplo, cuando si nosotros tenemos plantas en nuestra casa y nuestra mamá dice que le salió un piecito a la planta y se la quitan y lo siembran y nace otra planta, eso en realidad es un fenómeno conocido como blastogénesis, que es la multiplicación por medio de retoños. Luego tenemos la palabra cianógeno, cianógeno, que viene de la palabra cianos, océano, que significa azul, y de la palabra genos, que significa origen. El cianógeno es un gas que cuando se compone con algunos elementos
produce un color azul que se conoce como azul de Prusia o azul de Berlín. ¿Cuál es ese azul? Ese azul es el que nosotros conocemos como el color azul cielo. Si ustedes checan, cuando ustedes van y compran un cartucho de tinta para su impresora, los colores que les venden son tres: amarillo, magenta y cian. El color cian, que es el color azul, viene precisamente de esta palabra, cianos, es decir, color azul. Y cianógeno es obviamente el gas que produce u origina este color azul. Luego tenemos la palabra cristalogenia, que viene de cristalos, que significa cristal, y de genos, que significa origen. Es decir, que la cristalogenia es el estudio del origen y la formación de los cristales. Luego tenemos la palabra partenogenesis, es decir, que viene de Partenos, que significa virgen, Partenos, y de la palabra genos, que significa origen. Es decir, que la partenogénesis es una situación en la cual nace un ser vivo sin la unión sexual de sus padres. Es decir, por ejemplo, pues tenemos el caso en la mitología o en el mito bíblico, en el cual nos dicen que Cristo nació de una mujer virgen, pues estaríamos hablando de un caso de partenogénesis, ¿sí? Nacimiento de un ser en la unión, sin la unión sexual. Y tenemos también, por ejemplo, otras palabras, como por ejemplo la palabra unigénito, que viene de unus, que significa uno o único, y de genos, que significa nacimiento, es decir, que unigénito significa el único que nació. Y normalmente le decimos unigénitos a los que son hijos únicos, porque son los únicos que nacieron. Luego tenemos la palabra grafía, que viene de la palabra griega grafé, que significa escritura o descripción. Y la palabra grafía es aquella de las que estamos estudiando que más palabras nos generan en el español. Tenemos y conocemos muchas palabras que terminan en grafía, como aerógrafo, que es una manera de escribir o de pintar utilizando el aire como una herramienta, aerógrafo. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra aritmógrafo, que viene de aritmos, que significa números, es decir, que un aritmógrafo es un instrumento para realizar mecánicamente operaciones matemáticas. A lo mejor ustedes han visto películas viejitas en donde una persona va a hacer un cálculo de gastos o van a declarar sus impuestos o así en las películas viejitas, y se ponen un gorrito medio chistoso y empiezan a capturar números en una máquina y luego jalan una palanca y la aprietan y empieza a salir el papel con las sumas y todas las situaciones que se fueron realizando, todas las operaciones. Ese aparato se le llama aritmógrafo. Luego tenemos la palabra autobiografía, que es una palabra que se compone de tres elementos: autos, que significa uno mismo; bios, que significa vida; y grafé, que significa escritura. Es decir, que una autobiografía es cuando nosotros mismos escribimos la narración de nuestra propia vida. Luego tenemos la palabra botanografía, que viene de botane, que significa planta. Por lo tanto, la botanografía es la descripción o lo escrito de las plantas. Luego tenemos la palabra caligrafía. Aquí hay un error.
La palabra caligrafía viene de kalos, que significa bueno o bonito. Kalos significa bueno o bonito, estético. Es decir, que la palabra caligrafía significa buena letra o escritura o bonita letra o escritura. Luego tenemos la palabra cinematografía, que viene de cinema, que significa movimiento, y de grafe, que significa escritura. Es decir, que la cinematografía es un aparato que nos presenta imágenes que están grabadas, pero que van a tener movimiento. Es decir, muchas imágenes secuenciales, esas imágenes están grabadas y cuando se reproducen de manera rápida nos generan la sensación o el efecto de movimiento. Cinematografía. Luego tenemos la palabra dactilografía, que viene de dáctilos, que significa dedo. Es decir, que la dactilografía es el arte o la habilidad de escribir a máquina, como la mecanografía. La etnografía viene de etnos, que significa raza o pueblo, es decir, que una etnografía es un estudio y descripción de distintas razas dependiendo del pueblo o del lugar en el que viven. Hoy tenemos la palabra fotografía, que viene de la palabra, aquí tenemos otro error, la palabra fotografía viene de fotos, fotón, que significa luz, fotón, que significa luz, y de grafe, que significa escritura. Es decir, que la fotografía es el arte de representar imágenes con objetos basados en la acción química de la luz. Como para una fotografía, bueno, les platico cómo surgieron las fotografías. Las fotografías originalmente se realizaban con una placa a la cual se le ponía una gelatina de plata, y esa gelatina de plata, al momento en el que la luz la tocaba, grababa el reflejo de la luz que la tocaba. Es decir, que si nosotros utilizábamos uno de esos filamentos de gelatina de plata y de manera momentánea le tocaba la reflexión de la luz de una persona, pues lo que aparecía en ese filamento de plata, pues era el reflejo de esa persona. Entonces, cuando empezaron a estudiar cómo es que se realizaba ese fenómeno, se dieron cuenta que era por la interacción de la reacción química de la luz que hacía sobre esa gelatina o emulsión de plata, y por eso se le llamó fotografía, porque era muy importante la reacción química que nos generaba la luz sobre estas actividades. Luego tenemos la palabra logos, que significa tratado, estudio, ciencia, colección o palabra. Esos son todos los significados que tiene la palabra logos. Es decir, que cuando hablamos de una palabra que termina en logía como etimologías, estamos hablando sobre un tratado, un estudio, una ciencia, una colección o una palabra. Y tenemos palabras como agrología, que viene de agros, que significa campo, es decir, el estudio del suelo, en especial de la vegetación. Antología, que viene de antos, que significa flor, es decir, una colección de trozos literarios. Cosmología, que viene de cosmos, que significa mundo, es decir, que una cosmología es el estudio filosófico del mundo o la visión propia del mundo. Luego tenemos la palabra ecología, es decir, viene de oikos, que significa casa, y logos, que significa colección, es decir, o estudio, es decir, que la ecología es el estudio de las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio ambiente, es decir, en donde viven. Por eso viene de oikos, que significa casa. Luego tenemos la palabra etiología, que viene de aitia,
que significa causa, es decir, que la etiología es el estudio de las causas que originan algo o alguna situación. La fisiología viene de physis, que es naturaleza, es decir, que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. La frenología viene de frenen, que significa mente, es decir, una hipótesis materialista según las cuales las funciones psíquicas se localizan en distintas partes de nuestro cerebro. Es decir, que una parte de nuestro cerebro la utilizamos para pensar, otra para analizar, otra para tener sentimientos, etc. Y luego tenemos la palabra mitología, que viene de mitos, que significa fábulas o historias fantásticas, y de logos, que significa colección. Es decir, que la mitología es la colección de todas las historias de los dioses y héroes de la antigüedad. Y tenemos la palabra semiología, que viene de sepión, que significa signo, y de logos, que significa colección. Es decir, que la semiología es el estudio de los síntomas de las enfermedades, de los signos que nos causan alguna enfermedad. Muy bien, tenemos más palabras que vamos a ver en la clase del día de mañana. Hoy terminamos con la palabra logos. El día de mañana les voy a poner las demás pseudodesinencias, pero les encargo que lean sus apuntes, que lean sus sus apuntes, que estudien sus exámenes pasados y que estudien lo que hemos estudiado durante este periodo.